La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Porque nuestra historia, por el capitán general Gerardo Barrios, descubrimiento y conquista de El Salvador, no es precisamente como nos la enseñaron. La evolución que sufrió el náhuatl, el 1200 a.C. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a Historia Azul, la historia de El Salvador. Este es el episodio número 39 de toda la saga de Historia Azul, el episodio tercero de la cuarta temporada, el que vamos a presentar a todos ustedes el día de hoy. Me acompaña, por supuesto, como siempre, mi gran amigo Herbert Erquicia, el que se las sabe de todas, y si no, no, eso soy yo. El que se las inventa soy yo. Herbert Erquicia, arqueólogo e historiador, y quien viene a dar el tenor científico de este proyecto, que tiene como meta entregarle a la audiencia un contenido histórico respaldado en las fuentes que están a disposición de la humanidad y no así en la historia de bronce, que es la que siempre se ha contado, ¿verdad? Y que la que no nos permite ver una realidad de nuestra historia y que no nos permite entender cuál es el verdadero lugar que nosotros tenemos derecho como humanidad, como hispanoamericanos que somos. Así que pues, Herbert, vamos a darle continuidad a los temas que hemos venido hablando, que obviamente pues van a requerir un poquito más de explicación y ampliación sobre lo que veníamos diciendo, especialmente en este periodo preclásico, que es, como tú nos has estado educando en este tema tan amplio, miles de años que pueden develar todavía muchísima información para todos. Sí, gracias Carlos. Bueno, hola a todos y a todas. El que no se las sabe, las investiga, Carlos. Ajá, ¿verdad? Sí. No se las inventa. Yo me las invento, Herbert las investiga. Las investiga, ¿verdad? Bueno, nuevamente acá en este episodio que es, digamos, muy interesante para darle continuidad a lo que veníamos hablando sobre el preclásico. En el anterior episodio habíamos mencionado de 3 sitios importantes que son como los más tempranos en donde encontramos la cultura material, que son los vestigios, ¿verdad? Ya sea esta cerámica, obsidiana u otros objetos que se pueden haber encontrado en las excavaciones. Y hablábamos del sitio del Carmen, el sitio Tacuzcalco en Sonsonate, el Carmen en Aguachapán y el Trapiche en la zona arqueológica de Chalchuapa, ¿verdad? Algo que me impresionó mucho es la calidad y el valor percibido que le daban las comunidades mesoamericanas a la cerámica que se trabajaba en esta zona. Sí, claro. La cerámica es esta losa de este mundo preclásico temprano. Era que el Rinauer del preclásico. Sí, sí. Recuerden a los amigos y amigas que estamos hablando ahora mismo de un periodo que en el caso de El Salvador va del 1500 antes de Cristo al más o menos 300 después de Cristo, ¿verdad? Es un periodo que estamos hablando de 1800 años, sí. Es enorme, ¿verdad? Sí. Y en este sentido yo creo que es por demás, como digo, no por demás en el sentido peyorativo de que no deberíamos de hablar, sino que debemos de hablar de la zona arqueológica de Chalchuapa. La zona arqueológica de Chalchuapa, como ya lo hemos evidenciado y lo hemos comentado, pues es este valle con ricas zonas de abundante agua, lagunas, con buena tierra y esto y lo otro. Entonces allí se asientan muchos de estas comunidades dentro del preclásico. Ya hablamos del Trapiche, que bueno, tiene una continuidad desde el 1500 antes de Cristo hasta por lo menos durante todo lo que se llama el preclásico, hasta el 300 después de Cristo. Entonces podemos encontrar varias cosas ahí, ¿verdad? Varios hallazgos, y podemos hablar de, bueno, durante todo el siglo XX, incluso durante el siglo XXI sigue siendo investigado. Y también el otro sitio que decíamos que era parte del Trapiche, pero que en algún momento
en el siglo XX pues se dividió, es lo que hoy conocemos como el Parque Arqueológico Casablanca. Ajá. Digo parque porque es un parque que es del Estado, que está abierto al público y que lo pueden visitar, ¿verdad? Entonces es también parte de estos sitios del preclásico que son de suma importancia. ¿Qué encontramos allí? Bueno, encontramos un asentamiento dispuesto con diversas estructuras, ¿verdad? Estructuras ceremoniales, y también podemos encontrar lo que hablamos anteriormente, por ejemplo, algunas muestras de esculturas, ¿verdad? De esculturas que pertenecen a estos mayas del preclásico. Estamos hablando de que étnicamente lo más probable es que esta gente que habitaba ahí son mayas de habla michezoque, ¿verdad? O sea, es una variante de maya, porque cuando hoy en día hablamos de los mayas pensamos que es todo, que solo es un grupo, pero hay una gran cantidad de lenguas y diversidad maya, pues, Claro. ¿verdad? Hoy en día lo podemos ver en Guatemala, en México, ¿verdad? Que hay una diversidad. Mira, pero Sí. una consulta. Yo pongo Tikal, ¿verdad? Pero Tikal sucede muchos años después. Tikal, digamos que estaba al mismo nivel en el tiempo, ¿verdad? Que en el Trapiche en algún momento, ¿verdad? Pero obviamente no tenía la importancia que Tikal llega a tener en otro periodo, un periodo que no hemos tocado todavía. Exacto. ¿verdad? Entonces, en ese momento, la comunidad maya que vivía en las inmediaciones y zona propia de donde está... De donde Chalchuapa, por ejemplo. Posteriormente está Tikal, estaba, digamos, similar a lo que teníamos en Chalchuapa en esta época. Digamos que sí, ¿verdad? Lo que pasa es que hay otros sitios importantes. Claro, por claro. ejemplo, un sitio que es que estaba, digamos, relativamente cercano a Chalchuapa, la zona arqueológica de Chalchuapa, y con quien tenían muchas relaciones, es el sitio de Caminalhuyú, que es en Guatemala, que es un sitio maya del altiplano que tenía muchísimas relaciones de comercio, relaciones, obviamente, de todo tipo de ideas y demás, ¿verdad? Pero la distancia de esto es enorme. La distancia son 100 kilómetros. Ah. Son 100 kilómetros de Chalchuapa. O sea, Pero siempre en línea que recta. dicen el altiplano Es Chapín, que- yo pienso en Flores, ¿verdad? Sí, Porque no, el altiplano, bueno, 1500 arriba de, Sí, sí. ¿verdad? Entonces, el altiplano de la ciudad de Guatemala. De hecho, Claro. Caminalhuyú queda en la ciudad de Guatemala. Si vos, o para la gente que nos escucha, si conoce, por ejemplo, el sitio, perdón, el Hotel Tikal Futura, allí es donde está Caminalhuyú. Todo eso era Caminalhuyú, ¿verdad? ¿En serio? De hecho, en un centro comercial que está contiguo, que se llama Miraflores, allí están las estructuras, algunas que quedan resguardadas allí en el Museo Miraflores, y ese era Caminalhuyú. Ese Caminalhuyú tenía muchas relaciones con Chalchuapa y posteriormente también con Copán. Es decir, Chalchuapa era una comunidad, o lo que conocemos como Chalchuapa, era una comunidad digna para tener intercambio cultural y comercial. Sí, por supuesto. Importantísimo, pues, Muy ¿verdad? importante. Chalchuapa es importante. Luego, ya lo habíamos mencionado antes, que una de los datos importantes de Chalchuapa es que tiene desde por lo menos el 1800 antes de Cristo hay ocupación continua hasta el presente. Sí. O sea, nunca fue deshabitado. Entonces, para nosotros los arqueólogos es una maravilla ver cuando hacemos la estratigrafía, o sea, Sí, ver todo el rebanado del cake sí, que hacen en la tierra. todas las capas, ¿verdad? Donde podés ver toda la ocupación que ha tenido. Entonces, el Trapiche, por supuesto, es un sitio importante, ya te decía, se encuentran ahí fragmentos de estela con algunos glifos maya, también se encuentra otro tipo de, ¿cómo se llama? Las esculturas de jaguar, también, ¿verdad? Que son de la zona de Chalchuapa también. Y por otra parte hay toda una ritualidad. Por ejemplo, no recuerdo si lo mencionábamos anteriormente, pero cada vez que se hacía una nueva estructura y cuando se iba a inaugurar, pues había una ofrenda. Y esa ofrenda era en cautivos de guerra. Entonces se ha Sí, encontrado en el Trapiche y en el Trapiche sí estaban enteros, pero atados de manos y pies.
Tipo esta película de Mel Gibson, hombre, ¿cómo se llama? Sí, pues Ajá. sí, más o menos así, ¿verdad? Y lo otro es, en Casablanca lo que se encontró fueron solo los cráneos, ¿verdad? Como ofrenda. Entonces, este era el mundo mesoamericano que estaba pasando ¿Había ahí. canibalismo entre estas tribus? Pues canibalismo como tal no lo sé, fíjate, Así por que lo los menos. echaban en la olla con cebollita. No, esos son representaciones más posteriores, ¿verdad? Que las podemos ver en los pictogramas que elaboran, bueno, en los códices y todo esto, ¿verdad? Pero no es de extrañar que obviamente habían, ¿cómo se llama? Si habían sacrificios humanos, ¿verdad? Claro. De canibalismo, pues no recuerdo ahora mismo, por lo menos para Siempre esta época. está la mística o el tema mítico de comerse el corazón de su contrincante, le daba la fuerza y Sí. la sabiduría y el valor. Claro. Y luego, pues, es importante el caso de este valle por las relaciones. Fíjate que hay una, en el caso del Valle de Chalchuapa, por ejemplo, está la escultura más al sur de Mesoamérica, la escultura no portátil más al sur de Mesoamérica con, digamos, de estilo olmeca, ¿verdad? Los olmecas... ¿Qué escultura es? Yo tengo idea de eso. Bueno, la escultura es la Piedra de las Victorias o la escultura de las Sí. Victorias, el monumento 12 de Chalchuapa. Ese monumento se hizo entre el 900 y el 500 antes de Cristo, que es como el auge, digamos. Ponerle que entre el 500 antes de Cristo, más o menos, ¿verdad? El auge de la cultura olmeca que como sabemos, pues se da en Veracruz, en Tabasco, y también hay vestigios, por ejemplo, en Chiapas, en Guatemala, y en El Salvador. Este es el vestigio más importante porque es una escultura enorme que no la puedes mover así, no te la puedes echar al lomo, ¿verdad? Como dicen, y la moves. O sea que es la escultura no portátil más al sur, ¿verdad? Habían otro tipo Que de... se conecta, es decir, es parte de un conjunto que llega hasta Chiapas. Eso Está, estoy sí, entendiendo. o sea, lo que estás viendo O sea, es una nación enorme. lo que estás viendo son conexiones probablemente comerciales, Claro. conexiones de amistad, conexiones de... Familia. probablemente, ¿verdad? Pero en el Grande. caso de Chalchuapa, lo que te dice es, bueno, aquí hubo gente que de alguna manera celebró probablemente la llegada de alguna gente de la cultura olmeca, ¿me entiendes? O sea, eso hay muchas interpretaciones en torno a por qué se elevó o por qué se hizo esta escultura, ¿verdad? Sin embargo, es una escultura de 4 caras, o sea, tiene 4 caras que son 4 guerreros, ¿verdad? Que están en diferentes posiciones, unos están erguidos, otros están sedentes, y es, bueno, por lo menos para tu servidor, es la escultura más importante en El Salvador prehispánico, ¿verdad? Porque es algo único del sur de Mesoamérica, por lo menos hasta el día de hoy, pues no se ha encontrado otro de este tipo, y refleja las relaciones a larga distancia que pudo haber tenido Chalchuapa, pero con intermediarios, como te decía, con Caminaljuyu y con otros sitios luego de Chiapas. Pero imagínate, considerando que obviamente no había medios de comunicación como los conocemos tal cuales, ni siquiera había una estructura vial que permitiera un desplazamiento más fácil, ¿verdad? Esa gente atravesaba selvas y selvas y selvas hasta llegar de un lugar a otro. Fíjate. Y quizás lo sorprendente de eso es, y lo que hay que retomar, creo, es el esfuerzo, que valía la pena realizar ese esfuerzo por el comercio, por el contacto cultural, por las relaciones interpersonales entre los habitantes del periodo. Lo que sí había son esas redes de comunicación. No eran grandes carreteras, pero Claro, sí claro. habían estos Sí, senderos, claro, ¿verdad? senderos. Por supuesto. Pero es esto un sendero, al final del día es un sendero que comunicaba, ¿verdad? Sí. Incluso Ya había un camino trazado, pues. habían caminos trazados que eran y eran conocidos por los comerciantes, ¿verdad? Que los comerciantes era este tipo de, que luego se le llaman los puxtecas, ¿verdad? Que eran estos comerciantes que hablaban el idioma, por Hablaban ejemplo. todos los idiomas. Pues podían por lo Sí. menos entenderse con Como unos, buenos comerciantes como buenos comerciantes, y deberían. lo más probable es que hablaban el idioma que en ese momento era la lengua franca, ¿verdad? Que pudo haber sido
O sea, que era la lengua que se entendían todos, como ahora el inglés, ¿verdad? Claro. Mira, yo pienso, escuchando esto de los senderos y de las rutas trazadas, sería interesante conocer, y no sé si existe algún estudio, de cuántos de estos caminos fueron rescatados por los posteriores esfuerzos ya en la época Colonial, o la conquista. ¿verdad? La conquista, invasión, la época sí. colonial y en la época presente, ¿verdad? Sería interesante saber porque al final, a ver, hay un camino en el norte de California que se llama el Camino Real. Sí. Y ese teóricamente es un camino que originalmente atravesaba todo México, toda California y Texas, ¿verdad? Y California y todo ese rollo. Y era una ruta como una panamericana, pues, Sí, ¿verdad? sí, De aquel entonces. Entiendo que en El Salvador hay Sí. todavía fragmentos de Claro. cosas. Fíjate, Carlos, que de hecho, por ejemplo, los caminos que se utilizaban en la época prehispánica son los mismos caminos que utilizaban, que utilizaron en la conquista e invasión de los españoles Claro. a Mesoamérica, ¿verdad? Son los mismos caminos y hoy en día muchos de esos caminos, o por lo menos esos transeptos, si le podemos llamar, ¿verdad? Son los utilizados por la Panamericana. O sea, cuando eso lo vamos a ver mucho Sí. después, pero solo para adelantar, o sea, el En la camino, temporada número 51. La historia. el camino que utilizó Pedro de Alvarado entrando por Guatemala es como que vengas por la Chadura hasta, no sé, hasta por lo menos de la Chadura hasta Ateos, ¿verdad? Eso sí era el mismo camino, o sea, muy probable, ¿verdad? Porque los caminos, o sea, Según lo que Pedro sí, Escalante Arce, hasta el Cantón Los Lagartos. bueno, sí, pues sí, Ajá. todavía pasaban el Cantón Los Lagartos, ¿verdad? Pero lo que sí es interesante es que los caminos se utilizan, ¿verdad? Hoy en día en Europa puedes ver que esos caminos romanos también son utilizados, ¿verdad? O sea, fueron utilizados y de repente te encontrás en una gran ciudad, ¿verdad? Donde están los caminos o la puerta para no sé dónde, la puerta para esto, o sea, que eran utilizadas. Entonces lo mismo estaba sucediendo acá. Volviendo al caso de la Piedra de las Victorias, o sea, te decía, tiene 3 personajes que están sedentes y uno que está, 3 que están erguidos, o sea, que están parados y uno que está sedente. Probablemente era digamos, como el más importante, ¿verdad? Una de las anécdotas de esta piedra, ¿verdad? ¿Por qué se llama la Piedra de las Victorias? No se llama por una victoria, ni por nada, ni eso, sino porque se encontró en la finca Las Victorias de Chalchuapa, ¿verdad? Pero uno de los datos interesantes es que antes de su hallazgo, en los años 50, ¿verdad? Toda esa zona es una zona cafetalera, ¿verdad? Entonces ahí los cafetales tienen estos segmentos que le llaman los tablones, que son estos como que digamos lotes, ¿verdad? O tareas que se le llaman los tablones. Y la piedra estaba en el tablón que se llamaba el tablón El Dibujo, ¿verdad? Porque ahí estaba la piedra con el dibujo, así lo llamaban. Entonces luego, bueno, obviamente Stanley Box, ¿verdad? El arqueólogo norteamericano da con la piedra y la trasladan al museo de ¿cómo se llama? De Tazumal en los años 50. ¿verdad? Ahí está actualmente. Ahí está actualmente y está, obviamente, el público la puede ver y como te digo, es la escultura, por lo menos para tus servidores, como sumamente importante, ¿verdad? De esta época. Y luego podemos hablar... Deberíamos hacer un capítulo de Historia Azul de viaje de campo, fíjate. Sí, sería genial. Sí. Cosas así, pues. Sí, yo creo que sí, eso sería genial, ¿verdad? Y bueno, y lo otro es, esto es como la parte, digamos, del preclásico medio, digamos, de la zona, no de la zona olmeca, sino que esta influencia, de la influencia olmeca, influencia entre comillas, ¿verdad? Porque tampoco es que Están lo hubo mucho, bien configurados todavía. sino que más bien son como puntos de enlace o puntos de comunicación por algún medio, ¿verdad? Y en ese sentido creo que también, y por otra parte el preclásico tardío en este caso, que es el que te digo que viene del más o menos 400 antes de Cristo al 300 después de Cristo, es cuando se está dando un gran apogeo en
en el Valle de Chalchuapa. Ahí tenemos varios sitios, no solamente como te decía, el Trapiche, Casablanca, sino que otros sitios que están alrededor, ¿verdad? Que muy pocos de ellos se conocen porque pues, la ciudad de Chalchuapa se los comió, ¿verdad? Recuerdo, y esto ya es una de las partes anecdóticas, cuando se hace la carretera del bypass de Chalchuapa, que pasa por donde anteriormente estaba la línea férrea, pues nos tocó excavar haciendo un rescate arqueológico y aparecieron una gran cantidad de depósitos subterráneos. Estos depósitos subterráneos eran especies de bodegas, digamos, que en un inicio eran graneros, pero después servían para guardar objetos que ya estaban en desuso, ¿verdad? No era de desecho, sino que de desuso, pero ahí es donde tenés que cambiar el chip y pensar en una cosmovisión diferente, ¿verdad? Sí. Ellos, o sea, el objeto tenía una ritualidad como tal, ¿entendés? Entonces lo depositaban, no lo aventaban como basurero, sino que lo depositaban, ¿verdad? Entonces, y ahí también también se encuentran restos óseos de entierros de gente pues, que la depositaban ahí. Entonces, era un lugar donde inmerso en una comunidad. Sí, fue interesante porque, bueno, se encontraron varios de esos y te dan una cantidad de información que no te imaginas. Por ejemplo, te dan información de la cerámica, te dan información de la lítica, te dan información de los restos, te dan información de la alimentación, por ejemplo, de las semillas que se encontraron de lo que estaban produciendo. ¿Qué tipo de edificaciones tenían los habitantes de la zona? ¿Eran ranchos de paja? ¿Era construido con adobe? ¿Cómo eran? Obviamente no puedes hacer como un detalle de un censo, pero ¿qué esperarías encontrar si viajaras a ese momento y vieras cómo vivían estas personas? Fíjate que yo creería, lo que pasa es que la arqueología... Y la pregunta viene porque escuchándote tenían utensilios de trabajo, seguramente arados que ya no funcionaban o herramientas para la agricultura que se habían arruinado, que se van en pero desuso, o sea. Sí, si uno es acumulador y se da cuenta de que todavía a estas alturas y ves, no, hombre, yo para qué estoy guardando esta carambada 6 meses después que no lo he usado. Seguramente la gente tenía otro apego porque uno no iba al Walmart a comprar algo, sino que ¿verdad? te costaba fabricar una herramienta. Claro, tenía un apego distinto. Claro. Pero ¿cómo vivían? Es decir, tenían tantas cosas y ¿cómo vivían? Lo que pasa es que vivían en una comunidad, ¿verdad? Claro. Fíjate que hay que tener en cuenta que la arqueología, o sea, durante todo el siglo, bueno, la segunda mitad del XIX, la mayoría del siglo XX trató los sitios ceremoniales. Entonces lo que estábamos conociendo era cómo vivía la gente de la élite, ¿verdad? Entonces muy poco se tiene de cómo vivía la gente común, ¿verdad? Que no era de la élite, más bien decirlo, ¿verdad? Y en ese sentido, por eso es importante, Joye Serén, que luego vamos a hablar sobre eso, pero en este caso que estamos hablando del periodo preclásico tardío, lo más probable es que tenían estructuras con cimientos de piedra, ¿verdad? Podrían tener paredes de bajareque o paredes con ¿cómo se llama? Con adobe o paredes con tapia, que es un lodo, ¿verdad? Que lo vas armando así, con armazón de madera y con el techo de paja, ¿verdad? Eso así. Y lo que hay que entender es que no era la casa, lo más probable es que no era la casa como nuclear que hoy tenemos, donde hay un espacio y tenemos todo, ¿verdad? Baño, cocina, sino que eran espacios, ¿verdad? O sea, está la zona de dormitorio, está la zona de cocina, la zona de preparación de alimentos. O sea, que no era un estudio. No era un estudio con cama y todo eso, ¿verdad? Como hoy en día, que te lo venden, ¿verdad? Sí, sino que era diferente, una concepción diferente. Y viviendo en comunidad en el sentido de que las cosechas probablemente eran entre varios, ¿verdad? No es esta mi cosecha, sino que un tipo de percepción diferente de la que... Bueno, lo que pasa es que todavía nuestras comunidades campesinas e indígenas todavía tienen digamos, algunos lotes o, como dicen, algunas tareas que las comparten, ¿verdad?
que las Sí, sí, comparten. hay Yo creo una, que hay eso una, es, hay una, hay eso un- es, hay una actitud muy colaborativa, ¿verdad? yo creo que, Pero sí. creo que mucho tiene que ver el tema de la falta de recursos. Es decir, vaya, si aquel tiene los bueyes y vos tenés el arado, trabajemos estos Sí, dos güey, terrenos sí. juntos. Sí, güey, Pero, sí, sí, pero, ¿verdad? Es decir, hay limitantes, pues, y entre varios las limitantes se hacen más pequeñas. Ujú, Y eso siempre ha sido ujú, una ujú. constante, ¿verdad? Sí. Y luego, pues, como te decía, hay cosas muy importantes, o sea, estamos hablando de una cultura del preclásico tardío, ya le repito siempre esto porque uno habla preclásico y esto, pero el preclásico tardío Y hay que limitarlo. hay que limitarlo, los años son por lo menos 400 antes de Cristo a 300 después de Cristo. Suena ahí nomás. Y sí, y tenían objetos importantes, ¿verdad? Tenían, estaban, por ejemplo, ¿cómo te digo? Tenían sus dioses, tenían ya para este momento ya tenían su escritura. O sea, el preclásico en realidad es la base de todo lo que va a venir después en lo que se llama digamos que el auge de la civilización mesoamericana. Entonces estás hablando que en el preclásico es donde se inventa el juego de pelota, ¿En por serio? ejemplo, el juego de De pelota. la cancha que tiras en un aro y que le pegas con Sí, hay distintas formas de jugarlo, distintas formas de cancha. No todas tienen aro, no todas tienen. Pero a ese juego de pelota. Sí, a ese juego de pelota me refiero. Algunos solo son 2 montículos largos y la cosa es llegar hasta el final. O sea, es un tema interesante porque, si mal no recuerdo, en El Salvador, por lo menos cuando tu servidor manejaba ese dato que estaba ahí en el Ministerio de Cultura, habían alrededor de 25 juegos de pelota en El Salvador Distintos. registrados. Sí, O sea, 25 juegos de pelota. tipos de juegos de pelota. No, 25 Canchas. canchas de juegos de pelota de distintas, De distintas disciplinas. de distintas épocas, ¿verdad? Ah. Porque en El Salvador no se ha encontrado de esta época juego de pelota. El juego de pelota más antiguo se encuentra en Chiapas, ¿verdad? ¿En serio? Y que es más o menos del preclásico medio, o sea, 900 al 400, ¿verdad? Pero es cuando inicia el juego de pelota, la escritura también, esta escritura que hoy conocemos, ¿verdad? Y se dan las bases de todo lo que vendría después, ¿verdad? O sea, son las bases de las estructuras piramidales, son las bases digamos, de la agricultura ya con nuevos procesos, son las bases de la cerámica, de la cocción de la cerámica y de un montón de cosas que luego lo que van a hacer es tecnificarlo, ¿verdad? En el siguiente periodo lo van, digamos, teniendo, digamos, como más importante, ¿verdad? Y también bueno, hay que ser claro que también hay otros sitios, no solo está los sitios de Chalchuapa, Sí, ¿verdad? creo que lo interesante no solamente es la conexión hacia el poniente, hacia el norponiente de Guatemala, sino también la conexión hasta el sur de El Salvador, hasta las playas de Sonsonate. Porque Claro. habían corredores. Sí, habían corredores. Es decir, Sí, esa sí, gente sí. bajaba de Chalchuapa a Sonsonate a comerciar y, ¿verdad? Es decir, realmente no tiene una idea de que así funcionaba ese mundo. Fíjate que hay un corredor importante y de eso te iba a hablar, del sitio Santa Leticia, que está en Apaneca. Claro, todavía. Este es sitio, una- sí, por supuesto. La finca Santa Leticia. Exacto, el sitio Santa Leticia en Apaneca es un sitio muy importante del preclásico tardío, ¿verdad? Y este sitio pues tiene sus plazas, sus estructuras, es importante también por las esculturas que se denominan gordinflones y que en Guatemala se le denominan barrigones, que son unas... el mismo estilo. Sí, son el mismo estilo, lo Son único los que... boteros del preclásico. Sí, digamos, ¿verdad? Entonces son los gordinflones que, bueno, algunos colegas pues dicen, bueno, que podrían ser, digamos, mujeres porque tienen el ombligo saltado, mujeres embarazadas, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, eso hay que verlo. La cuestión es que estos barrigones también son parte de de un culto, probablemente de un culto a la fertilidad, ¿verdad? En este periodo, tanto en el medio como en el tardío, hay un culto a la fertilidad. Y eso lo notamos con los hallazgos de figurías femeninas
que están sedentes, que están erguidas, que están en diferentes posiciones y que esta figuría femenina representan, escucha esto bien, representan a mujeres embarazadas. O sea, que hay un estudio ahí que dice que son representaciones de 3, de 6 y de 9 meses y a otras con el niño, ¿verdad? Entonces, en El Salvador tenemos muchas de esas representaciones que se encuentran tanto, obviamente, en el Museo Nacional de Antropología, en los museos también que se tienen por parte del Estado y en colecciones privadas. Y son figurillas muy importantes porque también se encuentran en todo el eje mesoamericano, ¿verdad? Sí. Es que eso es lo que no deja de impresionar. Sí, y es el culto. Esa conectividad que hubo. Esa conectividad es importantísima. Vedada para nosotros, pues, pero la hubo. Es decir, sí, la hubo. Pensá que aquí la conectividad es cultural, es de conocimiento, de transmitir creencias, de decir, mira, que la fulana no sale embarazada. Sí, pero es que entonces resale a esta diosa, ¿verdad? Sí. Es decir... Es un culto a la fertilidad, incluso no solo la fertilidad del ser humano como tal, de la tierra, sino que la fertilidad de la tierra. Y te lo digo, por ejemplo, en las excavaciones. Nunca creo yo que la tierra y el ser humano estuvieron tan unidos como en esa época, ¿verdad? Probablemente, fíjate, probablemente. Recuerdo en excavaciones que llevamos a cabo en el año 98, 99, del siglo pasado, ¿verdad? En un lugar que se llama Finca Rosita, es un sitio arqueológico al sur de la ciudad de Santana, por donde está hoy todo el nuevo desarrollo. Ahí había varios sitios, ¿verdad? Y en estos sitios, tanto en Rosita, sitio Arizona, y la otra que se me ve el nombre ahora mismo, cuando excavamos se encontró una ofrenda a la plaza, dentro de la plaza, a la estructura. Y lo que se encuentra fueron estas figurillas, ¿verdad? Figurillas de culto a la fertilidad, y obviamente se encuentran boca abajo, o sea, hay toda una cosmovisión cuando encontrás todo esto, ¿verdad? O sea, tiene un montón de cosas interesantes, y obviamente obsidiana, otro tipo de figurillas, algunos objetos, ¿verdad? Cerámicas, losas, sí, todo eso. Cerámica, todo eso se encuentra. Entonces, también, como te decía, otro sitio importante, Santa Leticia, con sus 3, ¿cómo se llama? Barrigones o gordinflones, que allí también es una aldea importante, porque a mediados de los años 70 se hace investigación arqueológica y se encuentra una gran cantidad digamos, de restos de semilla de ojuste, de semilla de aguacate, un montón de semillas que también nos hablan de la alimentación, ¿verdad? De estas personas. Ahora mismo ni siquiera hemos bajado, sí, ¿no? ¿Verdad? Hablando con los sitios, porque también me gustaría que pudiéramos conversar sobre los otros sitios que están más al centro del Salvador y, por supuesto, los de Oriente, ¿verdad? Que no dejan de ser importantes. Sin duda alguna, este periodo nos da para increíble cantidad de contenido que podemos tratar en episodios futuros de Historia Azul, la historia de El Salvador. Creo que vamos a dejarlo por acá. Ya creo que es el momento para haber recibido una cantidad de información que nos permita darle taller y pensamiento durante el resto de la semana y regresar nuevamente a otro episodio, el cuarto de la 4ª temporada, la semana siguiente, para continuar hablando de este tema que está verdaderamente apasionante y que nos está revelando mucho de cómo era El Salvador antes de ser El Salvador, por supuesto. Claro. No nos vamos sin que nuestra frase de la semana le ponga un punto y final a este esfuerzo y que nos deje con una idea, con una meditación para trabajar a lo largo de estos próximos 7 días. Ok, bueno, una frase de Pierre Bourdieu, ¿verdad? Que dice: el conocimiento es una herramienta poderosa que puede permitirnos comprender y transformar el mundo en el que vivimos. Sí, sin duda alguna. Es lo que sí, que es lo que queremos, exactamente. que vayamos aprendiendo un poco más y abriendo pues las fronteras de nuestro cerebro para aceptar estas ideas que están científicamente respaldadas y que nos cuentan el lado B de la historia que conocemos. Muchísimas gracias a todos. No olviden descargarnos, recomendarnos
darnos like en nuestras plataformas digitales y por supuesto, ¿verdad? Sintonizarnos nuevamente la próxima semana, el próximo martes, en otra edición más de Historia Azul, la historia de El Salvador. Muchísimas gracias y hasta la próxima.